Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Caminando con Jesús. Dice Jesús, está en el mar, no tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía te encontrarás. Un saludo cordial a todos ustedes, amables oyentes, escuchas, televidentes, navegantes de las redes sociales, amigos, amigas del programa Caminando con Jesús. Este día 31 de diciembre estamos terminando el año 2020. Un año difícil, un año marcado no solamente por la pandemia, sino por tantas situaciones que la pandemia trajo consigo a todos los niveles de la humanidad. Yo les invito por eso a que antes de dar curso a nuestro programa en el día de hoy, nos concentremos en oración. ¿Qué mejor programa que la oración? Y qué mejor rato más útil y más oportuno que concluir el año 2020 con oración y abrir el año 2021 ya próximo a nuestra realidad, a nuestra casa, a nuestro mundo, a nuestro país, con este espíritu de oración. Sabemos que en este mundo tan grande las cosas son relativas en el sentido de que para muchos ya estamos en el 2021 y para otros en el continente antípoda todavía falta mucho para el 2021. Pero a cada uno en su situación, de todas maneras, este es el último día del año y es necesario hacer algunas reflexiones y sobre todo poner en manos de Dios no solo el tiempo que pasó, que ha sido bastante lleno de aprendizajes, pero también bastante lleno de interrogantes, y el tiempo que viene, que debe estar marcado fundamentalmente por la esperanza, por la espera, por la seguridad y por la certeza. En este sentido, vamos a hacer un rato de oración. Nos vamos a poner en las manos de Dios nuestro Señor, Creador del mundo, Creador del hombre, Salvador del mundo y Salvador del hombre. Nuestra fe en Dios es fundamentalmente esperanza. Por eso, Señor, esperamos en ti, creemos en ti. Te agradecemos inmensamente este año que nos has dado, aunque ha puesto de manifiesto tantas falencias, tantas cosas que veníamos haciendo no correctamente, y nos has permitido en los momentos más duros de la crisis experimentar nuestra debilidad, nuestra fragilidad, la fragilidad de nuestras instituciones, de nuestra misma familia, de los sistemas que se manejan en el mundo. Señor, tú has permitido esta situación, si bien no eres tú el que la has traído, pero la has permitido para educarnos, para ayudarnos, para hacernos reflexionar. Por eso te agradecemos este año 2020, que para todos ha sido una gran experiencia, porque también nos has ayudado a aprender a movernos en medio del mar tormentoso. Con el Santo Padre, aquel 27 de marzo, en el momento más duro y cruel de la pandemia, en el corazón de Europa y también en el Vaticano, queremos decirte, Señor,
que aquí estamos, aquí está la humanidad, la que tú creaste, a la que tú le entregaste el mundo y le entregaste la historia y lo hiciste cabeza y responsable de la historia. Acabamos de pasar Navidad, Señor, acabamos de contemplar cómo Jesús se ha hecho hombre, ha venido a nuestro mundo, ha compartido nuestra realidad. Cómo te agradecemos al escuchar en las palabras del evangelista San Juan que tanto amaste al mundo, que le enviaste al mundo, que le enviaste a tu Hijo para salvarlo y no para condenarlo. Y que en tu Hijo tenemos aquel puente tan necesario que las religiones han intentado construir, pero no siempre lo han logrado o no lo han logrado bien. Tú, viendo los esfuerzos de la humanidad, te has dignado venir en la persona de tu Hijo amado Jesucristo. Y Él, asumiendo que la mejor manera de venir al encuentro nuestro era hacerse como uno de nosotros, para que al verte no nos llenáramos de temor, sino de esperanza, te viéramos como un compañero de camino, así como te vio el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Tú marchabas con ellos, tú estabas con ellos, tú te hacías luz en medio de la oscuridad y sombra en medio del sol canicular. Tú en el desierto sacaste agua para aquel pueblo, calmaste su sed, pero también calmaste su rabia y su rebeldía, demostrándole que eres un Dios capaz de sacar vida de donde no la hay, de sacar esperanza de donde no la hay. Gracias, Señor, por este año 2020 que estamos culminando. Gracias por tanta misericordia, por tantos aprendizajes y por tantas personas que con voz profética, como nuestro amado Papa Francisco, han puesto una luz de esperanza en medio de las crisis de la humanidad. Gracias, Señor, por los benefactores y amigos de nuestro programa Caminando con Jesús. Gracias por este Canal 12 de Sincelejo, que durante tantos años ha patrocinado, ha visto bien mantenernos el espacio necesario para la evangelización, para la comunión, para el mensaje, para la esperanza. Te agradecemos, Señor, infinitamente, especialmente porque nos has dado a Jesucristo y porque nos has dado también en la Madre de Cristo, cuya fiesta estamos celebrando, la Madre para la humanidad, la Madre de Dios, que se hace también la Madre nuestra, otra compañera de camino que le pone corazón a la humanidad. Queridos televidentes, queridos internautas, queridos amigos de las distintas redes sociales de nuestro programa Caminando con Jesús y de este Canal 12 de Sincelejo. Muchísimas gracias también a ustedes. Ustedes han sido la parte más importante de nuestro afán por retornar después de la cuarentena, con gran sorpresa de ver que ustedes estaban ahí esperándonos. Qué alegría le ha dado al programa Caminando con Jesús y a la diócesis de Sincelejo y a la Renovación Carismática Católica que lleva adelante este programa, el saber que ustedes estaban ahí, que no se habían ido, que estaban firmes. Y no solo eso, sino que habían invitado a muchos más a ser parte de esta gran cadena de fe y de esperanza. En este final del año, yo quisiera invitarles muy cordialmente, mis queridos amigos y hermanos, a reflexionar un poco a la luz de las grandes líneas que nos trazó el Papa Francisco, no solamente aquella noche en medio de una plaza solitaria que parecía más un paisaje lunar, un paisaje marciano, casi apocalíptico, cuando él solo dirigió aquella reflexión y aquella oración previa a la oración Urbi et Orbi con la que fuimos bendecidos. Más tarde el Papa Francisco
escribió para toda la humanidad, para todos los hombres de buena voluntad, para todos los amigos de la humanidad y para todos los hombres, incluso para toda la creación, su encíclica Fratelli Tutti. Y en otros momentos, por ejemplo, nos ayudó a sostener durante todas las semanas más duras de esta pandemia, a través de una catequesis sobre la oración, cómo tiene que ser nuestra oración. Cómo sin la oración caeremos en pedazos y el mundo se destrozará, se desmembrará. Es verdad que la pandemia ha puesto en evidencia un mundo en crisis, un mundo enfermo, un mundo herido. Esta primera parte de nuestra reflexión vamos a dedicarla a los signos que el Santo Padre nos ha dejado para nuestro análisis, para nuestra reflexión, para nuestra oración y para que nos demos cuenta, porque al igual que cuando vamos enfermos a donde el médico primero hace un análisis, hace unos exámenes, mira esos exámenes y de esa mirada saca un diagnóstico. Sin ese diagnóstico, ningún médico se arriesga a formular medicinas porque él necesita saber cuál es la medicina que se aplica a los síntomas y qué están mostrando esos síntomas. Cuando hablamos de un mundo en crisis, de un mundo en pedazos, nos damos cuenta de que hay grandes males que amenazan nuestro mundo y que son males generalizados, porque la pandemia fue internacional. La pandemia azotó a todos por igual en todos los rincones de la tierra y puso al descubierto nuestra fragilidad y la fragilidad de todo lo que hemos construido, creyendo que era lo mejor de lo mejor, probado contra todo. Es curioso que un pequeño bichito, que ni siquiera es un animal a medias, como nos explicaban tantas veces, identificando a este SARS-CoV-2, que no es ni siquiera una bacteria, no es ni siquiera una unidad de vida, es menos que eso. Y el poder destructor que tiene, todo lo que sacó a la luz y todo lo que fue capaz de mostrarnos, ese elemento tan pequeñísimo, microscópico, que ni siquiera podíamos controlar ni saber quién lo tiene, quién no lo tiene, hasta cuando ya los síntomas nos obligan a pensar que estamos enfermos. Entonces, el primer gran síntoma fue esta pandemia, que marcó el año 2020, junto con otros acontecimientos de fragilidad que también sobrecogieron al mundo, pero que ya venían también desde atrás haciendo daño en todos los rincones de la tierra. Por ejemplo, las distintas violencias, las guerras, las migraciones de un país a otro, de familias obligadas y arrancadas a la fuerza, desarraigadas totalmente de sus medios culturales, de sus medios sociales, de las cosas que sabían hacer, de su patria, de su aire, de su idioma, yéndose pobrecitos a buscar refugio, incluso arriesgando la vida y la vida de sus hijos, a otros lugares donde tal vez los acogerían. Como hemos visto ese desfile de migrantes de una frontera a otra, muchas veces rechazados, no acogidos, otras veces acogidos a regañadientes, hacinados en lugares inhumanos, todo porque no hay portal para el hombre, como vemos también que ocurrió a Jesús en la Navidad. Jesús por eso se hizo migrante, se hizo desplazado. María y José buscaban un lugar donde dar a luz en Belén y no lo encontraron. Y tuvieron que refugiarse en una pesebrera donde no había seres humanos sino animales, donde pasaban las noches frías del invierno los animales. Y allí
tuvimos que ver reducido a nuestro Señor Jesucristo cuando vino al mundo. Otro desplazado que no fue acogido. Y toda la vida de Jesús fue como la de un sin techo, porque no tenía casa, no tenía propiedades. Su casa era la de sus amigos, la de sus discípulos, que le abrían sus puertas porque antes le habían abierto su corazón. Pero volviendo a este tema de la pandemia, como nos decía el Papa Francisco, puso al descubierto las grandes enfermedades del mundo, los grandes síntomas de una terrible enfermedad. Y entonces, en ese sentido, digamos que hay algo de positivo en la pandemia, nos permite ver que estamos enfermos, que el mundo está enfermo y que el mundo necesita un tratamiento, necesita unos cuidados intensivos, necesita unos remedios, una fórmula para superar esta situación de enfermedad y de crisis. Miremos un poquito algunos signos de esta crisis y de esta situación de enfermedad del mundo. La familia. De mucho tiempo atrás, la familia tal como Dios la reveló, constituida desde el jardín del Edén en el paraíso, como un hombre y una mujer que constituyen por amor un hogar y traen a la vida hijos para brindarles amor y protección, para brindarles cariño, para brindarles educación, para ayudarles a crecer y a dominar el mundo, tal como le pidió el Señor a Adán y a Eva, nuestros primeros padres. De muchos años atrás, la familia venía afrontando duras crisis. La incapacidad para amarse y comprenderse de la pareja humana, fruto del pecado y de una persistencia en autoafirmarse cada uno como individuo superior al otro. Esa incapacidad para reconocer los derechos del otro y solamente reclamar los míos se hizo presente en la familia. Entonces cada uno de nosotros era sujeto de derechos, pero nadie sujeto de deberes. Aún sabiendo teóricamente que todo derecho tiene un deber correlativo, que mis derechos son deberes tuyos y mis deberes son derechos tuyos. Pero ha sido difícil hacerle creer a la humanidad, y especialmente ya desde la educación familiar, que era por ahí, tal como Dios nos lo había revelado en ese código de convivencia de la humanidad que encontramos en los 10 mandamientos. Se subvierte entonces el orden de convivencia. Ya no es el yo te amo, yo arriesgo mi vida por ti, yo sacrifico mi vida por ti, sino la exigencia de que el otro se sacrifique por mí. Se ha subvertido todo el orden del amor, todo el orden de la ternura. Y entonces la pareja humana comienza en cada hogar no un nido de amor, sino un campo de batalla. Todo esto se va a traducir en una sociedad, porque la familia es la base y la célula de la sociedad. Una sociedad que igualmente muestra sus falencias, muestra su enfermedad. Si la familia está enferma, la sociedad está enferma. Este es un principio universal aceptado por todos porque la familia es la base de la sociedad. Y todo esto afecta enormemente la creación, porque nos hemos aprovechado de la creación, que es don de Dios, para ganar en provecho nuestro a costa de los demás. Digamos que estos son como los 3 grandes campos de nuestra reflexión: la familia, la sociedad, la creación. Grandes enfermedades, grandes zonas enfermas de la humanidad. Les invito a que hagamos una pausa y pasaremos luego a una segunda parte donde intentaremos ver la respuesta que Dios da y que Dios nos permite entrever para esta situación.
Caminando con Jesús. Me dice Jesús, quita en el mar, no tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía te encontrarás. Bienvenidos a esta segunda sección de nuestras reflexiones sobre el final del año 2020 y las puertas que abrimos al año 2021 de nuestra era. Veníamos viendo cómo de una familia enferma procede una sociedad enferma. Especialmente en nuestro país, para no tener que hablar de otras realidades, aunque por otros lugares el balance no es menos positivo. Muchísimos males ha dejado al descubierto un mundo construido sobre la ambición del dinero, sobre el individualismo que va degenerando poco a poco en egoísmo y que impide el diálogo, que impide la fraternidad, que impide considerar a los demás, donde cada uno considera que según sus capacidades y según sus caprichos tiene que abarcar el máximo posible. Y yendo de pronto a dónde estaría la causa de estos males que afectan tanto a la persona y a la familia y a la sociedad, casi que podríamos concluir en nuestro diagnóstico del mundo enfermo que se trata de una pérdida del sentido de la fe y del sentido de Dios. Y esto es paradójico, pero parece ser una realidad que realmente es como la causa primera de toda esta situación de crisis. El hombre ha decidido, y lo ha ido logrando poco a poco, romper con Dios, romper con el plan de Dios, y trazarse, lógicamente, no un plan común, sino un plan en el que cada uno corre a apañar lo que más puede. Y por supuesto, en un mundo en el que la competencia es de todos contra todos, terminan apoderándose los más fuertes, los más sagaces, los más hábiles, los más astutos de todas las cosas y dejan atrás una ingente multitud de hombres empobrecidos, reducidos en su dignidad, explotados, aprovechados. Es como el gran balance general. Todo esto ha generado unas situaciones de violencia muy graves, que se traducen no solamente en las guerras a nivel físico de ejércitos, muchas veces ejércitos privados que se enfrentan y que están hechos para defender los intereses, y no los deberes ni los derechos, sino los intereses de unos pocos que han apañado todo y que se ponen a defenderlo de aquellos que reclaman lo suyo. Es una lucha gestada precisamente porque hemos olvidado aquel principio universal fundamental que Jesús resumió en dos grandes mandamientos que en realidad son uno solo. Un solo mandamiento con dos frentes, el mandamiento del amor. Recordemos aquellas palabras de Jesús y recordemos, por supuesto, que Jesús no solamente es un gran hombre que vino al mundo y que logró un impacto en la historia. Decir eso de Jesús es decir muy poco. Ciertamente que si lo vemos desde el plano humano, Jesús es un gran hombre. No solamente es un gran hombre, es el hombre revelado por Dios como el hombre por excelencia. Y Jesús nos dijo, mi mandamiento es que se amen unos a otros como yo los he amado. Y entonces nos encontramos con un mundo en que, como dice uno de los cantos que cantábamos en Adviento, al mundo le falta vida, al mundo le falta cielo, al mundo le falta Dios. ¿Por qué? Porque los hombres han matado el amor. Un himno bellísimo del Adviento que seguramente muchos cantaron en sus parroquias durante las 4 semanas de preparación para la Navidad. Y es muy triste haber olvidado ese origen, ese principio, esa genealogía de que nos habla el libro del Génesis en la Sagrada Escritura, que es como el manual del género humano.
Nosotros seremos hombres en la medida que reproduzcamos lo que en el libro del Génesis se nos dice acerca del hombre. Y hemos envuelto a la creación, que no solamente es el escenario de una batalla de hombres contra hombres luchando por apoderarse de todo, sino que es otra víctima de la voracidad, de la ambición y del egoísmo. Porque resulta que la creación nos ofrece una riqueza enorme en recursos, en agua, en minerales, en madera, en capacidad de industria, y la hemos emprendido contra esos recursos de una manera salvaje y voraz, destruyendo todo a nuestro paso. Encontramos un mundo verde florecido y dejamos detrás unos terrones estériles, sin vida, incapaces de producir nada. Y a este paso llevamos el mundo a una destrucción que a la larga es destrucción de la humanidad misma. Solo porque unos pocos han visto que era la manera de sobrevivir. El corazón del hombre, insaciable porque ha perdido la relación con Dios, se ha vuelto también insaciable en llenarse de cosas, pensando que así se colma el vacío que deja la ausencia de Dios, a quien nosotros hemos echado del interior de nuestra persona, del interior de nuestros hogares, del interior de nuestras instituciones, y queremos incluso echar de nuestro mundo. En la Biblia encontramos aquel relato de la Torre de Babel que nos retrata ese proyecto. Ya estaba como dibujado en aquella consecuencia terrible del pecado que nos narra el libro del Génesis en la historia de Babel. Allí donde los hombres egoístas fueron incapaces de comprenderse y fueron incapaces de construir entre todos un mundo humano, un mundo fraterno, un mundo digno, un mundo maravilloso. Y en su afán, en su egoísmo, en su incapacidad de comprender al otro, hicieron del planeta que Dios nos había dado para nuestra felicidad un barranco estéril y sin vida. Y claro, los desposeídos, los que fueron quedando atrás porque no tuvieron la fuerza ni la sagacidad ni la habilidad para hacerle competencia a estos más fuertes, se fueron quedando sin nada. Sus familias pidiendo limosna por las calles, sin educación, sin instrucción, sin derecho a nada, sin trabajo, y reducidos a unas condiciones de vida totalmente inhumanas. Esto es un mundo enfermo, este es el retrato de un mundo enfermo. Pero quisiera ahora, y para esto es esta segunda parte fundamentalmente, para darle un poco la vuelta a esta situación, porque por supuesto el mensaje cristiano no consiste únicamente en hacer un diagnóstico de las enfermedades del mundo y decirle al mundo, mire, usted no vale la pena porque está enfermo, usted no tiene remedio. Al contrario, el programa Caminando con Jesús y todos los medios de evangelización de la iglesia, lo que le quieren inculcar al corazón de cada hombre, de cada generación, de cada familia, de cada institución, es todo lo contrario. Hay muchísimas razones para la esperanza. Y a esto me voy a referir en esta segunda parte del programa fundamentalmente. Razones para la esperanza. ¿Cómo curar el mundo? Es la pregunta que hace el Papa Francisco en Fratelli Tutti. ¿Cómo curar el mundo que está enfermo? En 8 bellísimos capítulos dirigidos en un lenguaje no religioso, sino en un lenguaje que toda la humanidad entiende, porque la carta del Papa está hecha para toda la humanidad, todo el que la quiera acoger, sea cristiano o no sea cristiano, sea católico o no sea católico, es para todos. El Papa le escribe a todos. Y este es el valor de esta encíclica, que por supuesto de una temática fundamentalmente social, de todas maneras nos ofrece unas reflexiones para que toda la humanidad, recordemos que el Papa nos decía en aquella noche solitaria y triste del 27 de marzo
antes de la bendición Urbi et Orbi para toda la humanidad. Todos fuimos sorprendidos por la tormenta en medio del mar, estando en la misma barca. Todos estamos en la misma barca que se llama planeta Tierra, dado por Dios a la humanidad para que la humanidad fuera feliz, para que cada hombre fuera feliz. Nos encontramos con que nuestro pecado, nuestro egoísmo, ha hecho de esa barca un escenario de guerras, de batallas, de desconfianzas, de desamor, de egoísmo. Entonces, todos somos responsables de darle una vuelta a la actitud y decir, hombre, pero ¿qué hacemos incomprendiéndonos, no amándonos, dejando tanto reguero de dolor y de muerte atrás? ¿Por qué más bien no nos unimos? ¿Por qué no buscamos lo que nos une y empezamos a construir un mundo diferente? Un mundo nuevo, un mundo que valga la pena. Y esta es la esencia del mensaje cristiano que hemos venido a lo largo del año 2020 y a lo largo de la historia del programa Caminando con Jesús, hemos venido presentando. Nuestro tema fundamental, y por eso el programa se llama Caminando con Jesús, es el seguimiento de Jesús que nos trae el Evangelio, que nos trae la palabra de Dios, que nos habla con el amor de Dios y que nos va dando los principios, los fundamentos para construir un mundo diferente. Y quisiera que abriéramos esta puerta a la esperanza. El anuncio de que la vacuna, gracias a la celeridad con que los científicos han emprendido todo lo que había que hacer para lograr una vacuna, el anuncio de que la vacuna era ya un hecho, ha devuelto en cierto modo la esperanza. Y entonces el Papa se pregunta, bueno, llega la vacuna, nos vacunamos todos, desaparece el COVID-19, pero queda otra gran pregunta, ¿vamos a volver a lo mismo de antes? Piensen ustedes, queridos oyentes, televidentes, internautas, amigos de las redes sociales, piensen, ¿se trata de volver a lo mismo de antes? ¿A ese mundo enfermo sabiendo que está enfermo? Esta es la gran pregunta que nos hace el Papa Francisco. Y el Papa tiene el valor de decir, no, nosotros no podemos considerar normal volver a ese mismo mundo. El hecho de que la pandemia nos haya hecho ver que ese mundo no lo merece el hombre, que no es el mundo que Dios quiere y que no es el mundo que nosotros merecemos, nos obliga moralmente a diseñar un mundo diferente, un mundo nuevo, con otros valores, con otras estrategias, con otras políticas, con otra manera de relacionarnos. El Papa se anima, por eso su encíclica se tituló con este bellísimo eslogan inspirado en San Francisco de Asís, el hombre reconocido no solamente por los cristianos, sino por toda la humanidad como el hombre universal. Fratelli tutti, todos hermanos, hermanos todos, un mundo fraterno en el que más allá de denominaciones religiosas, de partidos políticos, de ideologías diversas, de culturas diferentes, de razas diferentes, de idiomas diferentes, precisamente como ocurre en Pentecostés, que el Espíritu Santo une a todas las naciones de la tierra en un mismo idioma, en un mismo lenguaje, que es el lenguaje del amor. Así, este mundo que estamos por construir y que debemos construir, tiene que ser ese, un mundo de amor, un mundo fraterno, un mundo en el que sepamos respetar las diferencias de religión, de credo, de fe, de creencia, incluso el ateísmo.
que hace parte de ese variado conjunto de maneras de estar mentalmente frente al mundo y frente a la realidad. Y entre todos aportemos lo que hay que aportar para construir y hacer sostenible un mundo nuevo que sea humano, que se humanice, que humanice las relaciones, que fraternice, porque todos genéticamente tenemos el mismo genoma, aunque haya pequeñas diferencias genéticas en la información de cada una de nuestras células. Pero a la larga, el mapa humano es el mismo, el compuesto humano es el mismo. Tenemos muchos elementos para considerar al otro no solamente semejante a mí, sino igual a mí, hermano mío. Así piense diferente, así hable otro idioma, así sea del otro partido, así sea hincha del otro equipo. Es precisamente esa variedad la que hace que nos sintamos ricos y capaces de aportar de esa vasta riqueza de la gran variedad humana todos los elementos para construir este mundo diferente. Entonces la pospandemia nos abre también a la posibilidad de construir entre todos un mundo nuevo y diferente. El Papa nos habla entonces de construir puentes hacia el otro. Todo ese tema que hablábamos de las migraciones, ¿no? ¿Por qué tienen que huir las familias de su país simplemente porque no son de la religión que quiere el país? Es un hecho que en las migraciones hay un fuerte componente religioso, pero también hay un fuerte componente racial. Estos son de tal raza, no merecen estar en nuestro país, que vayan a buscar a otra parte. Eso tal vez era posible cuando el mundo era inmenso y los hombres eran pocos. Las grandes expansiones culturales y las grandes civilizaciones se formaron así. Las migraciones humanas iban buscando dónde hacer asentamientos humanos y así fueron surgiendo distintas culturas, distintos grupos étnicos, distintas formas de ver, distintas formas de relacionarse con el mundo. Pero ahora en un mundo en que la humanidad abarca casi todo ya, ¿a dónde van los desplazados? ¿A dónde van los migrantes? ¿Dónde van a encontrar puertas abiertas? Los estamos condenando a salir de un país simplemente porque a una minoría que se apoderó de todo no le gusta ese tipo de gente. Eso es inhumano. Entonces, cuando nosotros abrimos las puertas al diálogo, a la fraternidad, todo hombre es mi hermano y todo hombre cabe en el mismo mundo. Al fin y al cabo somos una pequeña barca navegando en la inmensidad del océano cósmico. Y en esa pequeña barca tenemos que estar todos, no podemos excluir a nadie. ¿O qué hacemos? ¿Lo tiramos por la borda a que se muera? ¿Verdad que no? Hay que entonces aprender a construir puentes, a entendernos, a dialogar. Y el Papa nos mencionaba que las religiones, y por eso ustedes que son creyentes y que comparten su fe con muchos otros, pero hay muchos otros a su alrededor que no comparten esa fe, pero tienen otra, y creen en Dios, y creen en grandes principios como nuestros 10 mandamientos, aunque no sean los mismos mandamientos. Mucho tenemos en común para compartir y para construir. De eso se trata. Y especialmente el mandamiento del amor es un mandamiento universal. De modo que nosotros, con el mandamiento del amor, hecho raíz de nuestra vida, podemos hacer ese mundo diferente, ese mundo humano. Amaremos entonces y tendremos la capacidad desde ese mandamiento del amor que es Cristo
y es el Espíritu Santo, capacidad para construir familias nuevas. No familias en las que las relaciones son violentas, en las que los gritos, los irrespetos, los abusos, los golpes son el lenguaje, sino todo lo contrario. Unas familias donde se respete al otro, donde se le ayude a crecer, donde se tenga paciencia, donde se aprendan las virtudes y donde se aprendan los valores, donde se pueda compartir con el otro, donde cada uno aporte generosamente lo que sabe, lo que tiene, lo que es. Ese es el mundo que necesitamos. Reconstruir la familia volviendo al diseño original de Dios es fundamental. Hemos estado ensayando nuevos modelos de familia y al parecer todo ha sido un fracaso porque estamos generando una serie de conflictos innecesarios que hacen invivible nuestro mundo. Se trata entonces de que con valentía demos el paso atrás y volvamos a preguntarle a Dios, Señor, ese diseño que tú has hecho es el mejor. Lo queremos adoptar. Ayúdanos a adoptar ese diseño de familia. Y al igual que decíamos en la primera parte, una familia enferma es la causa de una sociedad enferma. Si nuestras familias mejoran, en el sentido de que se acogen nuevamente al proyecto de Dios y empezamos a construir desde el mandamiento del amor familias nuevas, eso traerá como consecuencia una sociedad nueva. Por el mismo principio, la familia es la base fundamental de la sociedad. La sociedad será lo que la familia es. Si en la familia encontramos los caminos del amor, en la sociedad encontraremos los caminos del diálogo, los caminos de la colaboración, los caminos de la construcción de ese mundo mejor que todos soñamos y que todos queremos ofrecer a las próximas generaciones. De familias nuevas y de sociedad nueva, llegaremos a esa humanidad nueva, a esa ciudad nueva de que nos habla el libro del Apocalipsis. Todos sabemos que la historia tendrá un fin y está revelado y lo contemplábamos en el tiempo del Adviento, que nuestro Señor Jesucristo vendrá al final de los tiempos a tomar el mundo y llevarlo a las manos del Padre de donde salió. Tenemos el deber los cristianos de liderar procesos en el mundo que ayuden a esta redención del mundo para que cuando venga Cristo encuentre que hemos hecho la tarea y que tenemos el mundo preparado y listo para que Jesús lo tome en sus manos y lo lleve hasta Dios. Y entonces la historia, el tiempo, la humanidad habrá completado su tarea y su misión y habremos hecho bien las cosas. ¿Cuánto tiempo tenemos para esto? No lo sabemos. Sabemos que es un tiempo limitado y que debemos actuar con paso firme, con certeza, con seguridad, con convicción. Y aprenderemos a vencer los obstáculos, que seguramente los habrá como los ha habido siempre. Tenemos una tarea enorme, porque ¿cómo le va a entregar nuestro Señor Jesucristo al Padre un mundo destrozado? Entonces tenemos, todos los hombres, toda la humanidad, tenemos un deber moral para con el mundo de volver al paraíso, volver a las especies vegetales, devolver las especies animales a su hábitat, volver a reconstruir las fuentes de agua. Está en nuestras manos, porque nosotros hemos destruido, está en nuestras manos reconstruir el mundo, reconstruir la creación. El Papa nos decía, no en la encíclica Fratelli Tutti, aunque ahí retoma también este tema, pero nos lo decía más claramente en la primera encíclica inspirada en San Francisco, y que tituló
con este bellísimo título del himno de San Francisco. Laudato si, que el Señor sea alabado. Laudato si, alabado sea Señor. En esta encíclica el Papa nos trazó el camino, y ahí está, para empezarlo o para continuarlo, de un mundo nuevo, que ese sí lo podremos entregar a Dios Padre como parte de nuestra tarea. Un mundo maravilloso. Bien, mis hermanos, esta es la perspectiva, una perspectiva de esperanza. Yo les invito a que oremos nuevamente, pongamos el mundo en las manos de Dios y le digamos a Dios: Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad. Ayúdanos, envíanos el Espíritu Santo, danos a nosotros los creyentes la capacidad para construir ese mundo que todavía estamos a tiempo de reconstruir. Da a las familias la capacidad para amarse, para pasar al otro sin dificultad, para no considerar al otro mi enemigo o el sospechoso que me va a hacer daño, sino mi hermano. Haznos capaces de crear puentes de comunicación entre una familia y otra, para que el barrio sea mejor, para que la ciudad sea mejor. Ayúdanos, Señor. Queremos hacer la tarea que nos encomendaste. Danos siempre la fe, danos el valor, danos la sabiduría para hacerlo. Antes de despedirnos, queridos hermanos, quisiera invitarlos a concluir con estas palabras del Salmo 66, que tiene una hermosísima antífona: que Dios ilumine su rostro sobre nosotros y nos bendiga. Esto es lo que tenemos que pedirle al Señor, que ilumine su rostro sobre nosotros, que nos dé luz y que bendiga nuestro mundo y nuestro proyecto de mundo nuevo. Que no queremos volver al mundo de antes de la pandemia, que queremos un mundo nuevo y que le prometemos que lo vamos a construir. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendiga, Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, queridos oyentes. Muchísimas gracias, queridos patrocinadores del programa. Muchísimas gracias, Canal 12 de Sincelejo, por ese amor que han tenido y por esa colaboración a la difusión del Evangelio desde la Renovación Católica Carismática y la Diócesis de Sincelejo. Dios los bendiga a todos ustedes, les conceda empezar a construir esos puentes de fraternidad y de amor ahí en ese pequeño mundo de sus casas. Que Dios los bendiga y los proteja, ilumine su rostro y les conceda la paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Caminando con Jesús. Dice Jesús, quita en el mar, no tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía